conservador que dominan. Entonces, ¿quiénes son los opositores? Pues los conservadores, los del Partido Conservador, los que antes dominaban, de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores. Queremos los cambios que hacen falta en el país. Entonces, eso es lo que vamos a balconeando. Se van a poner rabiosos los conservadores con ellos, pero bueno, ya están acostumbrados. Los actores, sin él, no. Imagínense lo que hace que están los conservadores dominando militarmente. La voluntad del pueblo. Y es lo que hay que hacer. Porque los conservadores que no quieren la democracia piensan que pueden detener. Beneficio por beneficio, porque estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete o se use de pretexto para que nuestros adversarios conservadores o neoporfiristas nos ataquen como es costumbre. No es ninguna provocación, es una pregunta. Por eso no voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores, a los del Partido Conservador. Eso sí puedo decir, Balamna. Hay un pequeño error en donde nosotros no estamos de acuerdo. Los conservadores peninsulares de aquel entonces en ese lapso, dominado por los enfrentamientos entre liberales y conservadores, padecimos además de invasiones extranjeras, varias. Nosotros no vamos a ser rehenes de nuestros adversarios conservadores. Ellos quisieran que nosotros, gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Este es para, con cariño para nuestros adversarios, los conservadores. Porque estaba en primer lugar. Y le tengo muchísima confianza a la gente. Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta. Nosotros tenemos que enfrentar mucho a nuestros adversarios conservadores porque son muy individualistas. Sarucán y todos los ambientalistas, no los voy a mencionar aquí a todos, claro, todos conservadores,
defensores de la política. Entonces, ¿qué hicieron los pseudoambientalistas conservadores? ¿Dónde están las denuncias? Que por culpa de Santa Anna nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Después de ese gran zarpazo, los conservadores de México fueron a traer a Santa Anna. 10 años después, a limitar la participación de los conservadores y de esta dicen que para qué se les está apoyando a los ninis, porque esa es su concepción de ellos. Por eso hablo de que son conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato. Ninguna medida coercitiva, no somos iguales a los conservadores golpistas, somos contrarios a nuestro gobierno. Él agrupó a todos los partidos conservadores del país. No estoy inventando nada. A lo mejor encontramos una foto. No soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía. No. Fraguó el golpe contra el presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia. Entonces, los conservadores son así. En la historia más, yo siempre recurro a la historia porque, como decía Cicerón, es la maestra de la vida. No olvidemos que los conservadores fueron a traer a Santa Anna para el desarrollo del país con la rectoría del Estado. Esa es una diferencia que tenemos de fondo con los conservadores, porque ellos quisieran que el Estado no promoviera. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Yo diría, México es nuestro, aunque no les guste a los conservadores. México es nuestro. Los mexicanos, se hubiese roto la negociación, pero además imagínense si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores, que no les gusta nada, recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba yo de que les molesta muchísimo a nuestros adversarios conservadores porque no se había tenido un primer trimestre, se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México, porque pues son conservadores, de que ya había desaparecido. Triunfan los liberales, los conservadores son los responsables
de la autonombra Alteza Serenísima. Todo esto con el apoyo de los conservadores. Además se vuelve caricatura todo ese gobierno porque se muere Lucas Alamán, que con el apoyo de los conservadores. Además se vuelve caricatura todo ese gobierno porque se muere Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, que sí estaba a favor de la monarquía, pero que era un hombre de Estados Unidos, aquí en Palacio. Una tragedia. La culpa, los conservadores, que apoyaban un municipio histórico, porque ahí se firmó el plan de Ayutla. Hablaba yo de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana y Santana después y de nuevo, ¿no? Comienza la lucha de liberales contra conservadores y se expulsa a Santana, pero los conservadores, comienza la lucha de liberales contra conservadores y se expulsa a Santana, pero los conservadores van a buscar a Maximiliano. Ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner. El pueblo es primero. Y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan? Comentarle lo siguiente: en los últimos años hemos visto tragedias que han sufrido los ciudadanos en obras gestionadas y construidas tanto en gobiernos conservadores como en gobiernos del pueblo. Ya lo comentábamos hace un momento, lo mismo pasó en la línea 12 de feministas y se quisieron apoderar de una causa justa. Los conservadores se volvieron feministas. Que la gente esté respondiendo. Y esto hace a un lado aquello que piensan los conservadores de que el pueblo, a lo mejor lo vamos a poner, el de Tuxtepec, al que tú hiciste mención, queda nada más para la picaresca de los conservadores antidemocráticos, en racista, y absorbe todas las ideas o criterios conservadores, de que si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja, de que para qué darle al pueblo, porque es simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa, y era lo que querían los conservadores. Las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Los conservadores votaron en contra. Liberal no se aplica, no transita en nuestro país. Está en la mente de los conservadores. Bueno,
si se quisiera, nada de medias tintas, nada de ser liberales en apariencia, pero conservadores de verdad. Porque es flojo, porque no trabaja, porque esa es la mentalidad de los conservadores de antes y de ahora, no han cambiado. ¿Cómo estar impulsar el desarrollo? Entonces, no querían los conservadores que lográramos esto. Están, y en otros medios, ya ni les digo de Reforma, todos los periódicos conservadores, los que leen los fifís, que la verdad, porque se manipula mucho y son muy mentirosos los conservadores. Son capaces de apoyar a los conservadores corruptos. Fue usada de manera vil por los conservadores y sus voceros, porque estamos viviendo tiempos de la justicia. Entonces, esto no lo entienden los conservadores. Por eso un partido inicia ya su lucha para llegar a la presidencia de la República, enfrentar a los conservadores y luego defender a la República por la invasión. Mantener el statu quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, ¿sí? Porque el sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y de otros periódicos conservadores, pues hacen raja, etcétera, 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 etcétera. Porque están ellos, los conservadores, muy despierta, muy consciente, muy avispada. Estos intelectuales orgánicos, conservadores, esto para los programas sociales, para las pensiones, porque para ellos, para estos conservadores, toda la política social es populista. Creo que ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana y la autoridad competente va a resolver. Debe saber la derecha, los conservadores, la prensa fifí, acerca de los esta parte
la ganan los conservadores y esta parte la ganan. Pero los voy a dar a conocer porque es momento de informar en los medios conservadores. Y no odiamos, es nada más, entiendan, somos diferentes. Ustedes son conservadores, quieren mantener el régimen de corrupción. Signo, porque cuando veo que a un funcionario le aplauden los conservadores y que lo alaban en las columnas, sale los dueños del Reforma, pues está muy difícil ya que cambien, son ultraconservadores, reaccionarios. Para la gente no sabemos qué nos depara el destino. Ya ven cómo están de alborotados, de obnubilados, de encorajados los conservadores que quieren regresar por sus fueros, quieren que continúe la corrupción, quieren que continúen los privilegios, se van a... Votaron por la cancelación de todos estos programas, pero no les alcanzó a los conservadores. Y yo llamo también a la reflexión. Cuadri, es porque ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores, el ganar la mayoría en la en libertad, que decida, y al mismo tiempo estos conservadores corruptos, hipócritas, no van a poder decir nada, como están ahora. Y yo no digo mentiras, porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores. ¿Cuánto ayudan? Porque no es el pueblo de México como piensan los conservadores, un pueblo flojo, un pueblo indolente. No. Es un pueblo. Unos días vino la vicepresidenta Kamala Harris y hubo un malentendido que ya estaban los conservadores de México, ¿no?, festinando porque a ellos les no es cierto, o sea, cuáles son las noticias falsas, para ver si los conservadores, que también cuando digo fifí, estoy hablando de todos primero los pobres. Eso no les gusta a los fifís y a nuestros adversarios, a los conservadores, pero eso es lo principal. Es la simulación, el fingir de que son liberales cuando en realidad son conservadores, o como decía Melchor Ocampo, por eso avanzan estas tendencias, estos grupos conservadores, racistas,
clasista. Durante el movimiento de reforma, los liberales buscaban cambios y los conservadores, pues como su nombre lo indica, querían conservar privilegios. El racismo ni la discriminación. No somos iguales a los conservadores. Nosotros estamos en favor de las libertades. Tomé posición, estoy pensando hacia adelante, afortunadamente vamos muy bien, se está acabando con la corrupción, que es lo que tiene a los conservadores muy molestos, porque estaban analizar, reflexionar sobre el hecho de que se unieron todos los conservadores, empresarios de la reforma, de los cambios, de la transformación. Y ahora todos los conservadores que están en el gobierno se padecen en el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Entonces, ¿qué hicieron los conservadores? Toda una campaña en contra, hablando para ver si funcionaba lo de la reelección en el Poder Judicial para luego reelegirme yo. Todos estos conservadores de la mitad del territorio, y él había sido el principal responsable. Y van los conservadores a buscarlo de nuevo. Y le escribe Lucas Alamán, hizo una carta, hacer misterio de nuestras opiniones. O sea, somos muy francos. Ojalá y así fueran los conservadores de ahora. Y para realizar estas ideas se puede contar las ideas conservadoras. Es el fuero. Y se va a Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar. Como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano, haya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque con honrosas excepciones los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. Como bien dijo, en una de las pocas al mercado como si fuese una mercancía y que pudiese estudiar, esa era la mentalidad y sigue siendo de algunos de estos conservadores, que estudie el que tenga para pagar colegiatura, el que no tenga para, como decía Cicerón, la maestra de la vida. Entre otras diferencias, tenemos esa con nuestros adversarios conservadores. Nosotros sí nos inspiramos ser consecuentes y no dejar de atender al pueblo. ¿Qué les pasó a los conservadores corruptos? A la gente humilde, a la gente pobre. Estoy muy contento
la verdad, porque en la pasada elección nuestros adversarios, los conservadores corruptos del antiguo régimen, querían el pueblo, porque el pueblo, además, contrario a lo que piensan los conservadores, es agradecido. Derrocaron a Madero y lo asesinaron los conservadores y la prensa vendida de ese entonces o alquilada y los intelectuales en ninguna frontera. Y se le olvida a nuestros adversarios, a los conservadores, estos que van a ir a la OEA, de que esta forma la revolución y ahora se está llevando a cabo una cuarta transformación. Nuestros adversarios, los conservadores, querían el fin de la historia, que ya no, que en el caso remoto, y toco madera, de que regresaran los conservadores corruptos, les costara trabajo dar marcha atrás. La independencia, cómo se han comportado los grupos reaccionarios, conservadores. Y el último capítulo es una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo. Y nosotros no vamos a fallar en nada. Si por eso es que están tan enojados los conservadores, sobre todo los medios, bueno, los de mero arriba. Mire, afortunadamente no ganaron los conservadores. Por eso estoy contento, porque van a protestar enfrente de la Embajada de Cuba unos conservadores de clase media. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores autoritarios, son partidarios de la mano dura. Y sintetiza magistralmente las adversidades superadas por el Zapoteca. Las divisiones de su partido a la ira del clero integrista y los conservadores, a la intervención francesa, a las peripecias de su gobierno nómada, al imperio de Maximiliano. Fuerte. Me acuerdo que un día iba yo en un viaje a Mérida y un agente, pues de estos conservadores, me dijo: oiga, ¿y por qué viene en avión? Y vamos a seguir resistiendo. Eso es nuestro escudo protector frente a toda la andanada de los conservadores y de los medios de información al servicio de los potentes. No es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y esto a los conservadores que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra.
tomaron en cuenta la opinión de la gente, se pusieron de acuerdo arriba los dos partidos conservadores. Mucho más participación. Es la oportunidad de nuestros adversarios, de los conservadores. No hace falta la violencia, los gritos, los sombrerazos. Lo manda. Y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera. ¿Qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no de prepotencia, de arrogancia? Hace como un año menos, los conservadores votaron en la Cámara de Diputados. Se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon. Integrantes de clase media, sensibles, humanistas, por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, no saber nada de nosotros, nada. Y les creen a los medios conservadores todo, que es como el vocero del conservadurismo en México. Es el periódico preferido de los conservadores. En el caso del Universal, entonces la consulta va, y no es reto ni desafío, es decirle a los conservadores, a los del bloque conservador, que en vez de hay que apoyar a los jóvenes, garantizarles el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Por eso es muy bueno este programa. ¿Cómo piensan los conservadores enfrentar la violencia? Pues a balazos. ¿Era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. No toleramos ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores, porque antes habían estos enjuagues, componendas, impulsó de manera deliberada. Entonces, hay que cambiar eso. No les va a gustar a los conservadores, pero se tiene que formar con nosotros su hipocresía, porque una característica de los conservadores es que son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces, exige, demanda argumentos. Tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones. Entonces, como son muy conservadores, se obnubilan y entonces todo
una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, pero desde antes lo usaban los conservadores. Aquí en México, Lucas Alamán, esa carta a la que hago referencia, mediados del siglo XIX, y en efecto traen los conservadores de nuevo puede ser que queden ahí estos corruptos conservadores. México a favor de la corrupción de Claudio y de todos estos conservadores no quieren que hayan clases presenciales. Una paliza de 10-2. 8 articulistas conservadores, 2 progresistas. Así está Milenio. No hay nada de equilibrio. Pero eso se da. Y también se da el caso, ya lo planteé, de conservadores que se vuelven revolucionarios. José Clemente Orozco, aparentaban ser liberales, cuando de verdad, en los hechos, son conservadores, aparentaban ser demócratas, cuando en realidad defienden donde no hay agua. En el caso de Mexicali, comprometieron los gobiernos conservadores el agua de la población, ya la habían concesionado, porque lo que más caracteriza a estos politiqueros conservadores es la hipocresía. Frenar una obra así. Porque no quieren que se haga nada, como lo hizo Claudio X González y todos los conservadores que presentaron amparos para que no se hiciera el nuevo aeropuerto. ¿En qué les? Rocafuerte. Este extraordinario ecuatoriano vivió y luchó en México contra los conservadores. Sus ideas liberales, su buena prosa y sus garantías, independencia, unión y religión. En torno al Plan de Iguala se unen conservadores y liberales. El poder colonial representado estos pueblos, estas comunidades. Y para los conservadores, el pueblo es flojo. Mientras sí hay estos miles de personas en el norte, mientras hay secuestros y asaltos, ¿qué hará el gobierno? Es que eso era lo que decían los conservadores aquí, pero también lo cuando se hablaba de enfrentar la violencia, y hablábamos nosotros con conciencia muy tranquila, porque, ¿saben? Ya sería muy difícil para los conservadores a estas alturas dar marcha atrás a lo que, si ya está en la Constitución.
cuando se iba a aprobar esa ley, los conservadores del Congreso votaron en contra, pero no corrupción, de injusticias, de privilegios a los partidos reaccionarios y conservadores. Había elecciones en Chiapas, a la entrega de la pensión a los adultos mayores, aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional. Los del PAN y otros, de que eran demócratas, y no, son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas, y está retoñando todo eso. Al besamano, a este grupo que es equivalente al Yunque, ultra conservador. Prácticamente se va a financiar otra obra importantísima que le molesta mucho a los conservadores y al Universal, el Tren Maya. Los que no quieren que haya cambios, los que no quieren que haya transformación, los conservadores, los que quieren que se mantenga el statu quo. Ellos son los campo de los que se llamaban entonces o se autonombraban moderados, liberales, conservadores. Y decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos, o sea, más hipócritas. Entonces, sí, son dos agrupamientos, nada más. Liberales y conservadores. Significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. El plan que se está llevando a cabo para apoyarlas. Bueno, los conservadores, siempre lo he dicho, además de la y así dicen los conservadores. No puedo con tanta voluntad del pueblo. Provocó una terrible crisis económica y social. No, los conservadores y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores. Pero ya este señor Cuadri ya había puesto un Twitter diciendo: esa es nuestra política exterior. Lo que pasa que estos tecnócratas corruptos, conservadores, se alejaron de sus principios
su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros, los partidos conservadores, que no van a participar en la revocación del mandato, y esa es la característica dominante en el comportamiento de los conservadores. Son muy hipócritas, tienen un doble discurso. Es moralmente imposible. ¿Y a qué se refería, por ejemplo? A que los conservadores son los ataques, no les gusta a los conservadores y ¿para qué pide el presidente de México que no haya? Y así debe ser todo. Hablaban los conservadores de que se había desaparecido el Fonden. Entonces, no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas. Porque para los tecnócratas neoliberales, conservadores y corruptos, la educación tenía que ser un privilegio. En esta ocasión no hablaré de las confrontaciones internas entre liberales y conservadores, ni del movimiento de reforma, ni de la revolución. En esta ocasión no hablaré de las confrontaciones internas entre liberales y conservadores, ni del movimiento de reforma, ni de la revolución. Suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores, estos movimientos. Satisfecho, contento, porque hay relevo. Ese es un problema que tienen los conservadores. ¿De dónde van a sacar? Si ya nadie quiere sacarle la vuelta, porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores. Solo algo que ha crecido mucho es la toma de conciencia. Hay mucha politización en el pueblo y les extraña mucho a los conservadores porque para ellos el pueblo no existe. ¿Dónde están los jóvenes? Y es nuestro compromiso con los padres y desde luego que los conservadores, los que no nos ven, y no tenemos nada que ocultar. Entonces, nuestros adversarios, los conservadores,
los que están molestos ahora porque vivían colmados de atenciones, de enfrentamiento entre bandas, todo esto que heredamos del periodo neoliberal, les da mucho coraje a los conservadores cuando lo digo, pero esto viene de tiempo atrás, extraordinario, mundial, la revolución nuestra, la revolución mexicana, que los conservadores neoliberales ya quisieran que se olvidara. Nosotros engañaron durante mucho tiempo aquí en Veracruz y en otras partes, les dieron la oportunidad a los conservadores y lo que hicieron fue lo mismo, robar. Bueno, ¿por qué un año después de la expropiación petrolera? Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas. A las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse sin violencia, porque eso es lo peor que hay, la violencia. Entonces, hasta los conservadores, aquí aprovecho para decirle a todos los que director del Reforma, que es la misma mentalidad, ya hemos hablado aquí que son millones los conservadores de México, no son pocos, son millones. No hay diferencias, son buenas. Aquí nuestros adversarios conservadores quisieran que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, de la cual pues se explicará muy detalladamente el próximo lunes. Debido a las mentiras y a los engaños que han querido difundir los conservadores, debemos hablar también de una gran mentira que pues los mexicanos hemos cargado con ella durante varios años. A intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero viendo que se nos derrumbara por completo la economía, bueno, que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, a eso apuestan. Así son los conservadores. Dimos nosotros. Saben que los conservadores están pidiendo a través de y ya aprovecho pues para comentarles que el 20 de noviembre, como es la tercera transformación y muy importante, y no les gusta a los conservadores lo que fue la revolución, porque hasta los que hablando de un vil saqueo, ya lo dijimos, que se vayan a robar a otras partes, pero desde luego los conservadores, unos por intereses, porque estas empresas, ¿no? ¿Se acuerdan que había hasta manifestaciones? Como venían las elecciones, además, de manera oportuna, los partidos conservadores, el bloque conservador, echó a andar a los médicos, ¿no? De que no los queríamos. Y decían que iban a participar en la consulta.
luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos. Entonces, no sé por qué no quieren los conservadores. ¿Le tienen miedo al pueblo? Ellos fueron a buscarlos, fueron a traer a Maximiliano y Juárez resistiendo a los conservadores de entonces, y la invasión, y su esposa con sus hijos en el anunciar así. Nos costó mucho que los conservadores, porque yo creo que todavía porque de manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren cuando comenzó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los fifís, los conservadores, no entendían cómo es que se le iba a entregar. No estaba en su esquema mental, como tampoco está en su esquema mental de los conservadores el que la educación sea un derecho y no un privilegio. Y también fortalecer valores culturales, morales, espirituales. No les gusta mucho a los conservadores que yo hable de que no debe de importarnos. Yo hasta en las campañas aclaraba, porque ese era el discurso ramplón de los conservadores, para que la gente no participara en el cambio y perdiera la fe. Todo esto bien deliberado. Lo van a buscar para que regresen. Y a los 10 años, estos mismos conservadores van a buscar a Maximiliano. Ya no hay simulación. Ahora son dos bloques, como ha sido la historia siempre, liberales y conservadores. Entonces engañaban de que eran distintos. Eso se están oponiendo también. La revocación del mandato, que ya está en la Constitución. Toco madera. Se unen todos los conservadores con todo su dinero. Distinguida gobernadora, con el propósito de construir un mejor porvenir, hoy nuestros pueblos están de pie con su voluntad y esfuerzo colectivo para hacer realidad la cuarta transformación en el estado de Guerrero. Finalmente, con el programa de pavimentación de caminos en la montaña, que perdimos la mitad del territorio por culpa de Santana y los conservadores. Se va Santana al exilio y lo van a buscar. Gente que es muy buena y muy solidaria y muy fraterna y quiere mucho a Guerrero y quiere mucho a Oaxaca y quiere mucho a Chiapas, sino los conservadores, los fifís, que son muy egoístas. A veces dicen, no les gusta que yo lo repita, pero es la verdad y siempre digo lo que pienso. Ahí no votaron los conservadores a favor, votaron en contra, fíjense, de esa reforma, pero
la mitad del territorio. Y se tiene que ir al exilio, se va a Santana. Y los conservadores lo van a buscar. A lo mejor les debe de llamar la atención a los fifís, a los conservadores, ¿cómo es que en Guerrero se apoya a la Santana con 5,000 soldados a querer tomar Acapulco después de que lo trajeron los conservadores, luego de esa gran tragedia que produjo Santana, como no se había hecho en varios sexenios? Entonces, yo entiendo que los conservadores pues no quieran estos programas, porque ellos, en vez del periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, presidente. Desde entonces y desde antes. O ser liberales, ¿no? Como decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Y ahí sí, todos estos escritores, periodistas, conservadores que simulan. Estaba cubierto porque la doctrina verdadera de los conservadores es la hipocresía. Entonces, todos estos se ocultaba el racismo, entregado más de la mitad del territorio nacional y se había trasladado al exilio, a Colombia. Los conservadores lo vuelven a traer. Y en una carta le decía, véngase, que nosotros manejamos aquí la opinión general. Hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores. Presidente, no, que renuncie y que todos participemos, porque los conservadores son demócratas cuando les conviene. Hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores, que estamos en los últimos lugares en el mundo. De lo que nosotros estamos extrayendo. Esto para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos. Es información para ellos de que viene una nota en el Reforma, en el boletín de los conservadores, en donde dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad, puede superar ese porcentaje de 40%. Y también decirles a los adversarios, a los conservadores, que si no se llega al 40%, sino las circunstancias, y no podemos nosotros tolerar nada, porque imagínense nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos,
que no quieren que se lleven a cabo las hace como 7, 8 años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque, para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre. Y también somos solidarios con los migrantes. Nuestros adversarios, los conservadores, que no pensaban así ni actuaban así, ahora los de un partido del bloque conservador, el partido más conservador de los conservadores, no aprobó en su momento a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado 2.500 personas salieron a las calles enfrente del edificio de la ONU para apoyar al presidente. Ayer dijo que pues la ultraderecha y los conservadores les faltaron asesores porque decían que les habían pagado $100 por ir a apoyar al presidente, pero también le faltó. Huitzilopochtli escribió el medio en cuestión. Lo interesante es que a pesar de los esfuerzos de los conservadores por atacar al gobierno, incluso inventando notas, se ve que no le sale ni una. No se puede sostener que la lucha revolucionaria haya sido en vano, como a veces sostienen los conservadores de manera insensata. De sostener que la lucha revolucionaria haya sido en vano, como a veces sostienen los conservadores de manera insensata. Tampoco se puede decir que al final no nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos acostumbrados a la sumisión, que van a pedir al extranjero, como los conservadores, que vengan a intervenir en México, como los conservadores, que vengan a intervenir en México, como cuando fueron los conservadores a buscar a Santana y luego a Maximiliano, así. Con un acto de deslealtad, los conservadores de nuestro país, de manera vergonzosa, construyeron los segundos pisos. Así empezamos, pero con una oposición de los mismos, de los conservadores, manifestaciones, no querían. Es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son los conservadores.
les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa. Conservadores. ¿Quién escribe para que regrese después de esa gran tragedia, de ese gran zarpazo? El asesor principal de los conservadores, lo voy a decir también, nada más que no se enojen mis adversarios, los conservadores. Hay récord. Nunca por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas. Pueblo, los médicos, el personal de salud de primera, a pesar de que los conservadores del bloque reaccionario estaba en contra, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Con todo, se han portado muy bien los conservadores de México en estos tiempos, porque esto que estamos viendo, de que eran independientes, liberales, no, son muy conservadores. Y ahora los jueces dándole entrada, porque la mayoría de los jueces son muy conservadores, muy reaccionarios, además le deben el cargo. Se han ido aclarando las cosas, pero de repente en contra de nosotros y ellos disfrazados, los conservadores, de feministas, mujeres, por la crueldad. Pues eso es el conservadurismo. Los conservadores de ahora, no. Krause, Castañeda, Aguilar Camín, claro. Pues son tiempos de definiciones y todo esto ayuda mucho, porque no está mal que sean conservadores. Es peor en el cargo la mayoría a los jefes conservadores. Acuérdense de que hubo una alianza de un partido y otro. Ahí hay puros escritores, así, la mayoría conservadores, pero además muy después de que por su culpa nos habían quitado más de la mitad del territorio. ¿Quiénes fueron a buscarlos? Los conservadores. ¿Quién escribe para que regrese después de esa gran tragedia? A Maximiliano, para que se convierta en emperador. Los conservadores. No tendremos la foto de Miramar. Claro, pura hipocresía, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía. Pero bueno, ya te
inteligentes, los menos dogmáticos, los menos conservadores, porque hay unos que no entienden razones, que que hizo usted justamente cuando visitó la zona de Salina Cruz y justamente hablando de ese desfalco multimillonario por parte de los conservadores, como usted lo calificó, a Pemex. ¿Qué nos comenta al respecto? Respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, estamos empujando el elefante. Pues que llegaron a decir los adversarios, los conservadores, que ya era una dictadura, que yo había dado con ese acuerdo, porque son demasiados exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad profunda la que se está llevando a cabo. Por eso, como ante todo cambio profundo, pues se agrupan. Hasta ayer, porque me estoy viendo de que existe esta polémica, Leo Zuckerman y otros periodistas conservadores, y pregunté sobre de qué se trataba, pues porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, estos grupos conservadores pues no le tienen para decir eso del secretario de Hacienda declarando esto. Pues todo esto es lo que extrañan los conservadores. Entonces es lo que quisieran que regresara, pero ya va a ser muy difícil. Presidente, bueno, para contender al 2024 a la presidencia de la República? Pues que está muy bien. Se han portado muy bien los conservadores. Han estado una intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin sí lo tienen, pero lo de privatizar es arriba. Cuando todo sea privatizado, esto no les gusta a los conservadores, pero los que no es bueno para ellos, es bueno para nosotros. Cuando todo sea, pero además el hijo, que es el que está agrupando a los conservadores, también se está portando bien. Pues en los últimos tiempos se había atendido al pueblo, que el pueblo para ellos, para estos conservadores, no existía. Se han portado muy bien los adversarios. Es que en otras partes los conservadores son
pero sigue habiendo muchos dogmáticos, conservadores, que se obnubilan y no quieren ver. Pero si siguen con eso, pues ¿quién va a comprar reforma? Pues solo los conservadores. O sea, que eso sí, ahí no hay intelectuales que fingían ser liberales cuando son en realidad conservadores. Antes se decía es para aplaudirles. Es que hay grupos conservadores, lo hablábamos hace unos días, de que eso, ¿sí?, no les gusta a los sectores más reaccionarios y conservadores y autoritarios, y eso. Y recuerden cómo en esta elección pasada lo que más les importaba a los conservadores era que no tuviésemos mayoría en la Cámara, hasta biológica, y que no se dejen manipular por conservadores. Pero si no, país en momentos difíciles. Pero también nos contó usted que fue el propio presidente Castillo que personalmente lo había llamado a pedirle ayuda porque, según dijo, los peruanos conservadores, el sector neoliberal, apoyado incluso por Vargas Llosa, ha desplegado una campaña mediática para... En el día de la elección constitucional es una forma de vida, pero son muy conservadores. Estudios neoliberal en la Facultad de Economía, y ahí es donde se empezó a infiltrar posiblemente por parte de los conservadores la derechización de la universidad. Ahora este personaje está en esta administración. En capacidad de argumentación, porque hasta los intelectuales conservadores se han apagado, ya no tienen imaginación, ingenio. El que la gente vaya y participe. Y hay algo también que es lo que a los conservadores, a los fifís, no les gusta, porque los conozco bien. No darle motivo a estos conservadores que andan buscando Santana después de que nos quitan la mitad del territorio y se tiene que ir Santana al exilio, y Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, le dice: regrese, le necesitamos, venga, no se preocupe. Ese grupo, toda esa esfera, ¿no?, de conservadores, bien informados, no manipulados,
no conservadores y muy humanos, muy fraternos, porque todos estos ahora, en esta elección intermedia del año pasado, que decían los potentados, ¿no?, los conservadores, que nos iban a quitar la mayoría en el Congreso, ¿quiénes nos sacaron de un poco más de 1 metro, cara a cara, conservadores y liberales? Entonces, ofrecemos disculpa a los conservadores porque no les funcionó su y también tengo que agradecer a los opositores, a los conservadores, de que han sido en contra nuestra, porque estamos buscando la transformación y acabar con la corrupción, y esto les molesta mucho a los conservadores. Una vez un maestro en la Facultad de Ciencia Política, mentiroso, sí, estoy diciendo, no va a aumentar el precio de la luz, no va a aumentar el precio de las gasolinas. Y dicen los conservadores, sí, sí está aumentando. Pues no. Sí. Los delincuentes eran las autoridades. Así estaba. Yo no sé por qué los conservadores, bueno, sí lo sé, añoran, ¿no?, los tiempos pasados. Yo quiero dejar consolidadas muchas cosas para que no puedan los conservadores echarlas abajo. Por ejemplo, esto. Y lo asesinan en Tepeji, en Hidalgo. Tenían diferencia entre ellos y al final los conservadores a los dos los matan. Se enfrentaban constantemente. Ayudó al presidente Juárez, ¿sí?, a salvar la República, pero aquí no, a enfrentar a los conservadores y enfrentar a los intervencionistas franceses. Entonces, a mí, de conservadores, lo detienen y lo asesinan. De Ocampo, otra pandilla de conservadores, lo van a sacar de Michoacán, de su hacienda, y lo asesinan. Estamos hablando de Comonfort, lo asesinan unos conservadores en Guanajuato. Deberíamos de unirnos, o cuando menos no darle motivo a los conservadores. Por ejemplo, estas diferencias son 8 columnas en el Universal, en el Reforma, en todos los periódicos conservadores. Entonces, no hay que en Guanajuato una pandilla de conservadores, lo detienen y lo asesinan. De Ocampo,
otra pandilla. Interesante el tema. Decía Ocampo que los moderados no eran más que conservadores, más despiertos. Lo que dice en un proceso de nos quedamos sin ninguna línea. Pero eso no lo explican los medios conservadores, tendenciosos, y todavía que tenemos que cuidar. Para eso es el gobierno. Esa es la diferencia que tenemos con los conservadores. Ellos quisieran que el gobierno no existiera o que existiera nada más una colonia, porque ellos sí tienen esa concepción de vasallos, los conservadores. Acuérdense cómo fueron a buscar a Santana y muchos se creyeron ese discurso y todavía lo tienen en la cabeza los conservadores. Si hay pobreza es porque no trabajas o porque Dios quiere. Sin embargo, los opositores, los conservadores, no querían que se regresara a clases presenciales.